joven no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud también. Y hoy quiero hablarle a toda la iglesia de precisamente eso, del rol protagónico que nos toca este momento, esta circunstancia. Siempre creí en una iglesia que no se atrincheraba en sus cuatro paredes, sino que salía y que de alguna manera comprobaba lo que decía y lo que predicaba en su vida real. Ahora, la juventud, como se diría, divino tesoro, ¿no? O sea, juventud, divino tesoro que uno se empieza a dar cuenta con el paso del tiempo en eso. Cuando uno ha estado de adolescente y de jóvenes, cumplir años era una bendición. Hoy es una tortura, ¿verdad? No digo ciertos casos, ¿no?, que la llevan muy bien. Hay gente que, yo por ejemplo lo miro a Juanjo, que seguramente nos está mirando y está muy bien, digamos, ¿no? Ojalá que muchos de estos que nos están mirando lleguen como nosotros, ¿no? El domingo cuando estábamos transmitiendo en vivo teníamos unos jóvenes que se reían de nosotros, de las cosas que nos recordábamos de nuestra historia, y yo les decía, ojalá que dentro de 35 años, como nos pasó a nosotros, ustedes puedan vivirlo de esta manera. Ahora, indiscutiblemente, un día un profesional me dijo, ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica. O sea, no hay forma de, siendo joven, no transformarte en un verdadero revolucionario. ¿Por qué? Y porque ser joven es eso, es llevar la impronta del cambio, es llevar la impronta de la modificación constante, porque tenés la vida por delante, porque querés hacerlo todo, porque las fuerzas te dan, porque por supuesto tenés las capacidades que Dios te dio, pero también las propias, las circunstanciales, las que te rodean, que te permiten desarrollarte. El apóstol San Juan le decía, yo les escribo a ustedes jóvenes porque ustedes son fuertes. Y cuando Juan escribió esa carta, ya era Juan el viejito, digamos, no el anciano. Y entonces yo me lo imagino que de su experiencia le pasaba lo que le ha pasado a lo largo de toda la Biblia a muchos hombres. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Les escribo a ustedes jóvenes porque ustedes, en ustedes mora la palabra y ustedes pudieron vencer al maligno. Entonces, los jóvenes siempre tuvieron un rol importantísimo a lo largo de la historia bíblica. Cada vez que Dios quiso hacer un cambio profundo, cada vez que Dios quiso implementar una transformación real, cambiar paradigmas, romper estructuras muy fuertes, establecer un nuevo tiempo, cada vez que Dios quiso provocar un gran avivamiento sobre la tierra, siempre también se valió de jóvenes. Siempre. José era un joven de 17 años cuando soñó que el mundo se le inclinaba. ¿Qué joven a los 17 años no sueña eso? Samuel era un adolescente, se calcula que tendría 10 o 12 años y ya vivía dentro del templo de Dios, frente al arca. Y mientras toda esa generación de líderes se perdía, Samuel, siendo un adolescente, guardó los principios de Dios. Ni hablar de David, que dice que Saúl lo tuvo en poco porque lo vio muchacho, lo vio demasiado tierno para enfrentarse a Goliat. Y sin embargo, ese jovencito se atrevió y se enfrentó a Goliat y marcó una era y marcó un tiempo. Y David se transformó en el rey más amado de la historia de Israel. Si yo pudiera hacer un recuento hoy, no tengo tiempo, pero si tuviéramos el tiempo, miraríamos los reyes de Judá, los reyes que lograron permanecer en los principios de Dios, fueron muy jóvenes. Yo quiero marcarles que en la antigüedad y en la época bíblica el promedio de edad, el promedio de los hombres era 120 años. Dios limitó después del diluvio y dijo, acortaré los días de los hombres y sus años serán 120. Y hablar de un joven de 17 años como José es hablar de un joven hoy, simbólicamente, ideológicamente, un hombre, de un muchacho, de una muchacha de 15, 17 años. Y cuando yo veía a estos chicos, chicas que compartían la palabra, me impactó ver chicas que yo no las escuchaba mucho y de golpe compartir la palabra con una autoridad. Dije, wow, qué bendición tenemos, qué alegría tan grande como padres espirituales y también para toda la iglesia. Si yo, por ejemplo, podría hablar, Joás tenía 7 años, Josías tenía 8 años,
Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Josías tenía 8 años y dice, y hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. David, ya anciano, estaba desesperado como todo buen padre de que Salomón lo escuche. Porque se da eso. La juventud es dinamismo, es fuerza, energía. Y por favor, quiero que todos me escuchen al final la conclusión que vamos a llegar. Porque acá va a estar el éxito de la iglesia. Y eso es lo que nos desvela como pastores. Durante muchos años nosotros vivimos otra experiencia. En mi época de juventud, en nuestra época de juventud, el joven no podía. Realmente a los jóvenes nos costaba mucho, porque el joven era el inexperto que no tenía experiencia. Ahora, ¿cómo iba a tener experiencia si no le damos la oportunidad? Entonces a mí los ancianos de la iglesia siempre se dieron cuenta que yo iba para mucho, pero me acariciaban la cabeza y me decían, Filio, tú sei el futuro de la iglesia. Pero éramos el futuro que nunca llegaba, porque éramos el futuro pero no teníamos protagonismo. Cuando en el equilibrio de Dios es que la sabiduría de los adultos y la fuerza de los jóvenes, si lograban cohabitar y convivir, no implosionar, iban a generar el equilibrio adecuado para llegar al máximo potencial. Yo no creo en una iglesia de jóvenes solos, como tampoco creo en una iglesia de adultos solos. En una iglesia, y por eso me bendice aliento, porque veo los chicos, los grandes, los jóvenes, los adolescentes, ese mix, si sabe cohabitar, entonces generaríamos la fuerza y la dinámica. ¿Por qué? Yo sé que a los jóvenes lo que voy a hablar no les va a gustar. A mí mi papá me decía, cuando seas grande me vas a entender. Y yo odiaba esa frase. Y hoy yo digo, cuánta razón tenía el viejo. David se desesperaba para que Salomón lo escuche. Si usted agarra los primeros 6 capítulos del libro de Proverbios, usted se va a dar cuenta que es Salomón David diciéndole a Salomón, escúchame, así como le decimos a nuestros hijos y como a todos los padres, escúchame, préstame atención. David le decía a Salomón, no mires la mujer ajena. ¿Por qué le decía David a Salomón, no mires la mujer? Porque a él le salió carísimo. Y le dice, no mires, porque no vas a salir impune. O sea, le estaba transmitiendo experiencia. Le decía a Salomón, buscá sabiduría, no busques riqueza, porque después la riqueza viene sola. Buscá sabiduría, buscala, honrala. Es la experiencia, es el mix. Ahora, qué interesante, porque Juan tenía 30 años, cuando desde el desierto logró que todo Israel se volviera a Dios, con 30 años. Si el promedio de edad era 120, 30 años estamos hablando, si el promedio de edad de hoy es 75, 80 años, estamos hablando de un chico de 15, 20 años, o sea que un chico de 15, 20 o 14 años puede hacer lo mismo. Juan dice que venían de todas las ciudades a escuchar a Juan y al desierto, ni siquiera fue un lugar cómodo. En el desierto se transformó como el resonar repentino de la trompeta de Dios. Jesús, a los 12 años, estaba en el templo discutiendo las leyes de Dios. 12 años. A los 30 años empezó su ministerio y a los 33 años conquistó el mundo. Que no me vengan a decir que no se puede. Porque los jóvenes tienen la capacidad, tienen la fuerza. Jesús tenía 30 años. Y era el mayor del grupo. Y se calcula que Juan era el menor con 16 años. Imagínense lo que significaban 12 muchachos por la calle haciendo bienes, sanando gente, revolucionando el mundo existente, cambiando los paradigmas. Es por eso que tenía tanta resistencia. Ahora, hay dos jóvenes que yo quiero destacar en esta tarde-noche para que juntos logremos llegar a la conclusión que queremos. Los años fueron pasando y el apóstol San Pablo está en esa instancia final y se viene el recambio apostólico, por decirlo así. 2 jóvenes
dos jóvenes que van a simbolizar el recambio del liderazgo de la iglesia cristiana allá por los años 60, 67 después de Cristo. Estoy hablando de Timoteo y de Tito. Estoy hablando de dos jóvenes que Pablo les tiene que escribir porque tenía un afecto singular y porque Pablo se da cuenta que esa generación se va y que viene una nueva generación y que esa generación era la que iba a llevar el evangelio para adelante. Y es interesante ver porque Timoteo era pastor de Éfeso y era la iglesia más grande de la época, y Tito era el pastor de la iglesia de la isla de Creta. Ambos dos con un protagonismo, pero a su vez con una responsabilidad enorme que tenían por delante. Pero es interesante que cuando Pablo le escribe las cartas y le tiene que hablar de ellos, hubieron tres aspectos que quiero destacar en esta noche, que le quiero dejar a los jóvenes y a los no tan jóvenes que me están escuchando. Lo primero que quiero destacar por lo que Pablo les escribe a ellos dos es que estos dos jóvenes eran auténticos. O sea, no tenían chamullo, iban de frente. Y si hay algo que a mí me gusta de esta generación, porque les hemos enseñado, porque le hemos dicho, porque le hemos hablado, de que sean ustedes mismos. Yo recién antes de empezar el programa le decía a los chicos, sean ustedes. Mi hijo estaba muy nervioso el día que le tocó dar su charla y le dije, Mati, te voy a dar dos consejos. Sé vos, sé auténtico y dale argumento bíblico. Contá lo que vivís. Es interesante porque Pablo le habla mucho de los falsos maestros, de los impostores, de los simuladores, de los charlatanes, de los lobos vestidos de oveja. Sin embargo, Timoteo y Tito eran realmente auténticos. Fíjate con qué cariño le escribe Pablo a Timoteo, que en la primera carta le dice a Timoteo, verdadero hijo, como diciendo, este es verdadero, este no es simulacro, esto es posta, esto es real. Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre sean sobre tu vida. O sea que cuando había tanta ficción, cuando había tanto simulacro, Pablo sabía que Timoteo era auténtico, era él, que él estaba viviendo lo que predicaba. En la segunda carta, Pablo, mirá cómo le dice a Timoteo, le dice, sin cesar me acuerdo de vos en mis oraciones, noche y día deseando verte. En primer lugar, lo que quiero destacar es el anciano Pablo, el que le dice al joven Timoteo, yo deseo verte. La iglesia nunca tiene que perder ese vínculo entre los jóvenes y los ancianos. Yo hoy miro a gente que me está escuchando predicar hace 35 años. Yo la miro a la abuela Pola, si me estás escuchando, a la abuela Ana Rojas, a mi mamá Carmela, a Juanchi Jesús, Rosita, que me escuchan hace 35 años, pero hay otros que me escuchan hace 25 años. Ana Menebuzzi, podemos nombrar un montón de gente que me escucha. Yo la miro a Paula con el mismo brillo de los ojos que cuando yo tenía 14 años. Entonces, verlas es una bendición. La Biblia dice, ante las canas te levantarás. Entonces, cuando uno los ve y cuando uno puede convivir con ellos, entonces Pablo dice, deseo verte. Qué lindo que podamos vivir esa experiencia como iglesia. Qué lindo que podamos vivir esa experiencia como familia. Que podamos querer ver a nuestros padres o a nuestros abuelos, que no nos sean molestia. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, sos auténtico. Tu fe no es una ficción, no me contás cuentos de hadas. Oiga, si la iglesia se llenó de chantas, de tipos que hablan de cuentos de hadas, pero que no viven, que no son auténticos, frases hechas.
Veo gente que cuando habla lo único que hace es repetir frases hechas. Y quiero que usted sepa que lo que usted ve en mí, y si hay algo que a mí me ha dado aliento, es que puedo ser yo. Puedo ser yo mismo. Yo un día prediqué un mensaje en mi iglesia y hablé de cuando Jesús se llevó a los discípulos a descansar porque vinieron de la gira. Y yo dije, y yo me lo imagino a Jesús diciéndole, muchachos, vengan a descansar. Me sentaron, me retaron, me dijeron, ¿cómo vas a decirle muchacho a los discípulos? Y yo dije, pero ¿cuál es el problema? Timoteo era auténtico, tenía una fe auténtica, era un hijo verdadero. Y yo me gozo, y se lo digo con lágrimas, porque yo veo a esa generación, Lucas, Caro, yo veo a esa generación preparada, los hijos de aliento, los que nacieron en casa, los que seguramente nos van a pasar por arriba y yo quiero que me quieran ver, yo quiero que me deseen ver, yo quiero que así como yo deseo ver a mis hermanos mayores, ellos también con nosotros, porque es el cambio generacional. Pablo le dice a Tito, mirá qué interesante, a Tito le dice algo parecido, le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Está diciendo, estoy frente a una muchachada auténtica, estoy frente a una muchachada que no me está cantando verdurita, me está diciendo cosas que vive. Y chicos, y no tan chicos, si hay algo que va a separar, si hay algo que va a decantar la iglesia en este tiempo, es eso. ¿Qué es lo auténtico y qué es un simulacro? Entonces lo primero que quiero ver es que estos dos jóvenes que marcaron historia, que hicieron un gran cambio, en primer lugar eran auténticos. Y si yo les quiero pedir a todos ustedes, sean ustedes auténticos. Eso no te da licencia para hacer cualquier cosa. Pero lo que Pablo está diciendo es que tienen una auténtica fe, tienen una fe no fingida. Lo segundo que yo veo en las cartas de Pablo a estos dos es que tenían presiones y responsabilidades. No eran gente que andaba sin responsabilidades por la vida. Era gente que sufría presiones. De hecho, que Pablo le escribe a Timoteo porque Timoteo parece que sufrió tanto estrés. Imagínense que Timoteo, siendo joven, predicaba, ministraba una iglesia como la iglesia de Éfeso, que tenía más de 10.000 personas. Aparentemente esas presiones, esas preocupaciones, como todos tenemos en el ministerio, hicieron que Timoteo se enfermara muchas veces del estómago. Y Pablo le tiene que decir, a causa de tus recurrentes enfermedades, no voy a decir públicamente el consejo porque muchos lo van a tomar para cualquier lado, pero lo cierto es que Pablo le escribe a Timoteo por los problemas que tenía. O sea, Timoteo y Pablo tenían presiones, tenían responsabilidades. Y yo veo, esta generación tiene presiones, tienen una sociedad que los presiona mucho. El mundo no va a cambiar, le dije a los jóvenes el sábado, el mundo ya cambió. El mundo que viene es un mundo muy competitivo, muy a full. Y te vas a tener que preparar. Y las presiones van a estar. Nabucodonosor, cuando se llevó a Israel, a su pueblo, dijo, tráeme a los mejores, tráeme a los que no tienen tacha, tráeme a los que estudiaron letras, tráeme a los que se superaron. Y yo bendigo a Dios, porque desde aliento lo hemos enseñado. A enfrentar responsabilidades, a crecer, a madurar, a profundizar, a prepararte para el mundo que viene, para el mundo que te va a tocar. Porque va a ser un mundo de exigencia. Y aparentemente Timoteo y Tito obviamente tenían las presiones por ser joven y bueno, que me va a enseñar. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Otra traducción dice, que nadie te subestime. Que nadie te subestime, que nadie tenga en poco tu juventud. A Tito le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie por ser joven. Nadie te discrimine por ser joven. Porque vos tenés la capacidad de Dios para seguir adelante. Tenían presiones muy grandes, tenían que defender a la iglesia de doctrinas equivocadas, tenían que defenderla de lobos rapaces, tenían que
que liderar a ancianos y tenían que establecer reglas de conducta, tenían que poner y establecer leyes de liderazgo para que el liderazgo no sea cualquier cosa, y eso no es fácil. Era Timoteo el que se tenía que parar ante los ancianos y decirles, no, discúlpenme, pero la integridad no se negocia. Y son ustedes, y somos nosotros. O sea, estos chicos eran auténticos, tenían presiones y responsabilidades, pero no permitían que los menosprecien. Y número 3, eran referentes. Se transformaban en una referencia muy fuerte. Y permítanme leerlo, el corte de luz me agregó como media hora, así que pienso hablarles tranquilo. Porque en la vida siempre hay un pero. En la vida siempre hay algo que es condicional. Hasta las promesas de Dios son condicionales. ¿Sí? No es correcto el no importa. Sí, siempre importó. Porque las promesas de Dios, desde la antigüedad y aún en la gracia, siempre fueron condicionadas. Condicionadas a tu obediencia, condicionada a tu arrepentimiento, condicionada a tu integridad. Dios le dijo a Josué, yo te voy a dar todo, siempre y cuando guardes, escuchas, recibas mis palabras. Y la gracia sigue siendo la misma. Amados, acerca de esto tenemos tales promesas de las cuales, y como tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. O sea, las promesas están ahí, pero como las tenemos, nos tenemos que esmerar. Siempre hay un pero. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Hasta ahí todos sabramos. Pero, y ahí está el condicionante, pero. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Y mira lo que dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Qué le está diciendo Pablo a su verdadero hijo? Nadie te menosprecie, ninguno te subestime, pero hay un condicionante. Pero tendrás que ser un ejemplo en palabra. ¿Cómo hablas? ¿Quién te va a cuestionar si cuando lo que hablas en público es lo mismo que hablas en privado? ¿Cuándo tu palabra va a tener peso, Timoteo? Tu palabra va a tener peso si cuando hablas la palabra de Dios, y si lo que hablas es verdad, y si hablas lo mismo en público que lo que hablas en privado. ¿Quién te va a cuestionar si tu palabra tiene autoridad y tiene poder? ¿Quién te va a cuestionar? Yo tuve que perseguir a mi líder de jóvenes un mes para que me deje hablar. Y después ayuné una semana completa y tenía 10 minutos de fama o de entierro. Y para eso me tuve que esmerar. Pero ¿quién te va a cuestionar cuando tu palabra sea una palabra que la vivís? Entonces, no es cuestión de decir, nadie me menosprecie, pero ¿quién te va a cuestionar? En todos los ámbitos de la vida. Yo tomé un muchacho en mi empresa, al menos dimos cuenta que estaba para las grandes ligas, a los 6 meses estaba trabajando ya muy cercano en la parte de la oficina, y hoy está trabajando en áreas de responsabilidades. ¿Por qué? Porque ¿quién puede cuestionar a una persona que se supera? Entonces Pablo le dice a Timoteo, nadie te menosprecie, pero sé ejemplo en palabra. Número 2, en conducta, tu forma de vivir. A ver, tu conducta en la pandemia, tu conducta en el tránsito, tu conducta en la universidad, tu conducta en el trabajo. Eso va a hacer que la gente, nadie te menosprecie por más que tengas 14 años. Porque quiere decir que lo que hablas hay un respaldo. Tu conducta en casa, tu conducta con mamá y papá. Tu conducta, porque si no aprendiste a respetar a tus padres y no aprendiste a respetar a tus abuelos o a tus ancianos que te rodean, si no aprendiste a respetar las leyes que nos rodean. Yo no quiero decir mucho porque cada uno es libre, pero nosotros hoy tenemos una instrucción de gobierno donde nos ordenan que nos cuidemos de ciertas cosas.
Y yo sé que estás recansado de todo esto, pero lo cierto es que hay que cumplir porque es tu conducta. Entonces le dices ejemplo en conducta, en amor, cómo amás, cómo son tus relaciones amorosas, sentimentales, en tu espíritu, tu relación con Dios, en tu fe, si crees en lo que decís creer, en tu pureza, tu santidad, tu integridad. Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Mirá todas las instrucciones que le da. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. A Tito le dice, es interesante porque a Tito le dice, nadie te menosprecie, pero exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Me acuerdo siempre, porque cuando éramos jóvenes, el papá de Jorgito, el papá de Jorge Sausi, cada vez que nos salía, él nos decía en su ucraniano rudimental, ¡prudencia! Y me quedó grabado eso, como a Jorge le decía, no sé si a Jorge lo entendió mucho, pero le dijo, prudencia, siempre prudencia. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Seriedad no es simplemente estar con la cara larga. Seriedad es darle un respaldo a todo lo que hacemos. Entonces sos serio. ¿Por qué le dije todo esto? El viejo Salomón, después que vivió todo lo que vivió y que se dio cuenta que no le hizo mucho caso a su papá y que por no hacerle mucho caso y no aplicar conocimiento sufrió mucho, su último libro, Eclesiastés, le dice algo a los jóvenes que este es el cierre que yo quiero que todos me entiendan. Le dice, gente joven, se lo voy a leer en una traducción contemporánea. Gente joven, la juventud es verdaderamente hermosa. Disfruten de cada momento. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan de nada. No se pierdan de nada. Disfruten la vida porque la juventud es hermosa, pero tengan algo bien claro, que sobre todas las cosas tendrán que rendir cuenta ante Dios. Si nosotros logramos que el joven asuma el protagonismo con los condicionantes que la Biblia nos dejó de ejemplo, y si logramos que toda la sabiduría, el conocimiento que te da la experiencia, la podamos aplicar y unificar, entonces el potencial será extraordinario. Entonces seremos una iglesia que no tenga límites. Entonces serás una familia que no tenga límites. Porque esto usted lo puede aplicar a su familia. Esto se puede aplicar a lo que precisamente se puede conocer como el ámbito de la familia. Y vos me decís, bueno, pero yo no tuve buenos ejemplos. Yo no tuve, bueno, entonces vos podés hacer que tus hijos sí tengan un buen ejemplo, que sos vos. Entonces termino en esta noche llamándolos al desafío extraordinario. En nuestro país tenemos mucho por hacer. Argentina se cierne en una época oscura de dolor, de quebranto. Tendremos que escuchar, tendremos que aprender a respetar y tendremos que hacer que esa juventud, divino tesoro, pueda tomar las responsabilidades, porque es el recambio que generacionalmente nosotros necesitamos. Por eso, yo estoy haciendo una invitación especial en esta noche, distinta a otras reuniones. Pero claro, y tiene que ser así. Porque seguramente vos que me estás escuchando tenés hijos o tenés nietos. O por ahí los que me están escuchando no tienen a sus padres, pero tienen su concepto familiar bien cercano. Jesús con 33 años se concentró como el centro de la humanidad. A los 30 años había dado vuelta al mundo. Juan logró que el mundo venga a Dios.
Y si hay una responsabilidad que tenemos como iglesia es que el mundo se vuelva a Dios. Aprovechando esta pandemia, aprovechando este momento de dolor y de zozobra de muchos, aprovechando que mucha gente está sensible, aprovechando que muchos jóvenes también están pasando crisis, traumas muy serios. Hoy yo te quiero invitar a que juntos seamos el puente para decirle que la solución está en Cristo, que la solución a todos los males es Cristo, y que ese remedio, precioso remedio del Evangelio, es lo que puede transformar y sacarte de la depresión, de la angustia, del dolor y del quebranto. Jóvenes y grandes,